Suscríbete a la Panterita. Con Tónica de la Costa. EDIS Educativa, educación que transforma. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buenos días, el saludo para todos. Comenzamos Cardinal Deportivo. Federico Arias, buen día, ¿qué tal? Buen día, Ariel. Dani Chun, buenos días. Buen día, Ariel. Hola, Fabio Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Buenos días. Ya vamos a comenzar a repasar toda la fecha. Ganó Cerro Porteño, se recuperó después del clásico, contundente victoria 3-0 frente a Libertad. Hablaremos Está Antonio Oviedo, que ayer marcaba el segundo gol. Entró muy bien. Histórico, entró bien, sí, entró bien. Antonio, te saluda Federico, estamos aquí en ABC Cardinal. ¿Cómo te va? Antonio. ¿Se cortó? Bueno, está. Ayer decía que se quedaba sin combustible al terminar el partido y ahora se le cortó el teléfono. Sí. Vimos la foto. Bueno, la victoria, la victoria histórica de... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Y él estaba... Ahí está. Se le terminó el combustible y bueno, ¿a quién no le pasó esto? Yo admito claramente que me pasó. ¿En serio te pasó, Ariel? Muchas veces, sí, Federico. Muchas veces me pasó, Mira, se me terminó el combustible. Lo peor, y vos sabés, lo peor es cuando la estación de servicio está lejos y tenés que ir caminando, comprar una dama juana o buscar un envase botella de plástico. Y cargar y los muchachos te miran, será. Qué bárbaro. Federico. Está Antonio, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, estamos mirando las fotos. Che, ¿esto te pasó afuera de la cancha Olimpia? ¿Dónde te pasó el tema del combustible? Afuera de la cancha. Pero viste que uno siempre es precavido y anda con una botellita atrás. Sí. Ah, tenía vos ya la botellita. Sí, hay que estar en toda lo que pasa. Pero son cosas que pasan, ¿qué vamos a hacer? Porque porque ahí el servicio más cercano está Mariscal López Caballero. Iba a tener que patear. ¿Dónde está toda la barra? Imagínate, aparezca el autor del segundo gol ahí. Era en medio de la barra Olimpia. Pero está bien, está bien. ¿Te confió entonces, Federico? ¿Te confiaste, Antonio? Ya te estaba marcando según la agujita y te confiaste. Sí, me confié, pero estaba seguro porque tenía todavía la botellita. Pero el método está bueno, Ariel, ¿eh? Ese a vos no te pasó, vos no tenías la botellita. Yo no tenía la botellita y... Tuviste que ir... Y tenés que comprar si es que no... Sí, tenés que caminar, no te queda otra. Claro. Energía negra no puede, Ariel. Energía me pasó más de una. Yo quería energía negra, pues. Sí. Pero Antonio, o sea, vos llegaste ya al estadio, pero apenas. No, llegué bien. Después, al irme, fue el problema. Pero, ¿y cómo hiciste para recargar ahí en la botellita? Y ya tenía adentro el auto. O sea, vos ya te fuiste preparado de que podía ocurrir. Sí, yo ya estaba preparado que podía pasar. O sea que él ya tenía el combustible en la botella en el auto. Claro, y justo estaba saliendo ahí, me agarraron unos periodistas, no sé, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero me quedo tranquilo porque no soy el único que le pasa. No, a todos. Ahora con la suba esta, ¿sabes qué? Va a pasar. No, y esperemos baje ahora, así ya por lo menos puedo dejarlo lleno el tanque. Bueno, pero seguramente habrá un premio importante ayer para llenar el tanque, Antonio. Sí, ahora ya vamos a completar todo. Bueno, y contanos el partido histórico para la historia de Ameliano, el hecho de cortar con la dulzura de Olimpia que venía con una semana redondita, la victoria del Clásico, la clasificación en Copa Libertadores. ¿Qué significó esa victoria ayer? Y la verdad que fue muy importante porque aparte sabíamos cómo venía Olimpia con la racha que venía, con la motivación también extra que ellos traían, pero bueno, nosotros también sabíamos contra quién jugábamos y era una motivación para nosotros jugar contra uno de los grandes. Y nada, intentamos pararnos bien y por suerte salieron las cosas bien. También tuvimos la suerte de que tuvieron pelotas en el palo. Fede pudo atajar el penal, tuvo un par de pelotas más que sacó y nada, nos favoreció todo. Ustedes, Antonio, en la estrategia que establecieron, distribuyeron los momentos, por ejemplo, pregunto, y esto solamente es una pregunta, en el segundo tiempo se metieron mucho atrás cuando comenzaba, ponerle los 10, 15 minutos, después salieron. ¿Eso estaba previsto o el rival fue llevándolos? No, pasa que el rival también te va llevando. Olimpia con las ganas de querer empatarnos, con las ganas de querer ganar, obviamente que nos iba a llevar al arco nuestro y aparte
jugar contra un equipo grande se sabe que es así y no podés aguantar todo el partido atacándolo. Entonces, por suerte pudimos controlar esos tiempos de partido y en las que podíamos, en las que teníamos chances, salíamos de contragolpe a poder hacerle daño. ¿Fue el de mayor desgaste físicamente? Yo creo que sí, que fue uno de los que tuvimos más desgaste porque fue un ida y vuelta y aparte nosotros desde el primer minuto intentamos meterle ritmo, intentamos ir en busca del gol y bueno, y llegó en el primer tiempo. El tema, Antonio, había otra motivación, porque está claro que ustedes están peleando abajo y si comienzan a sumar puntos ya van a comenzar a pensar en cosas más importantes, pero te pregunto, había visto por TV el partido frente a Tacuarí, realmente se jugó muy mal, un equipo que casi no sabía cómo atacar, hasta parecía lento, y ayer hicieron un partido que uno veía los primeros 15 minutos agresivo, ofensivo, presionando arriba, una velocidad para cruzar la mitad de la cancha con el balón del bloque de media cancha, ofensivo. ¿Por qué cambió tanto? Y le habrá dicho Humberto que la idea es mantener parte de esto, ¿verdad? Y no, obviamente, viste, como te estaba diciendo, que jugar contra el equipo grande siempre es una motivación extra, pero yo creo que lo principal fue que nos paramos bien, pudimos tranquilizarnos y jugar, que era lo que nos estaba faltando un poco, y nada, y sabiendo que si manteníamos el 0 atrás, en algún momento nos iba a tocar la chance de hacer gol, y bueno, fue así. Entonces, contento también por la victoria y por el desgaste todo que hicieron los compañeros. ¿En qué momento, hablando un poquito de tu carrera, en qué momento llega el fútbol paraguayo? Yo llegué en el 2018, yo jugué Nacional B en Mingaguazú, Sí. después pasé por Iteño, 2019, 2020 estuve por Guaireña, pero ahí no tuve la oportunidad de jugar, y ya después pasé a Rubio Ñu el año pasado. Rubio Ñu, Ameliano, ¿y antes en Uruguay o en otro país? En Uruguay estuve en Miramar Misiones, un equipo de Uruguay que estuvo en la A, estuvo en la B. Sí. Después pasé por Nacional, hice reserva medio año y de ahí me vine para acá. ¿Cuántos años actualmente, Antonio? 25. ¿Y tu pase pertenece a Ameliano o Sí, soy jugador de Ameliano. Ok. Está, Antonio, felicidades al llevar siempre la botellita, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Saludos a todos por ahí. Y sí, como siempre, vamos a andar precavidos. Pero ahora ya vamos a estar tranquilos que va a estar lleno. Ahí está, bien. Sí. Ya hay recursos. Sí, hermano, encima con lo que está combustible. Hoy estaba viendo varias denuncias de servicentros que no tienen combustible. Pero espectacular. Es de determinada nafta, ¿eh? Hoy. Pero lo de Petroparque se declaró insolvente. El gobierno anunció la reducción de precios y resulta ser que no hay combustible. Ya se fue, Antonio, ¿verdad? Sí. Ya está. Yo a ver, porque la típica es tener la botellita vacía. Claro, O sea, tener claro. el recipiente y si te da, ir a un Pues servicio. yo creo que él dijo nomás ya. ¿Por qué no cargar nomás ya si ve que ya estás terminando? Porque vas a tener una botellita, ¿verdad? Claro, pero... Aparte es peligroso tener combustible con el calor y compañía. No, pero por eso. O sea, yo esto... ¿Por qué no le hiciste esa aclaración, no Ariel? quise, Federico, pero No quisiste incidentar. reconocer nomás en lo mejor. Porque sí, por lo que... Pero sí, se sacó la foto. No, Tiene problema. lo que O a lo dice, mejor pues, le pasó alguna vez ya y... No, pero lo que dice Ariel, o sea, no es recomendable Sí, tener, estamos hablando de combustible, ¿verdad? Puede explotar. Además, más allá de que el partido se jugó No, con el calor que hacen estos días. No, por eso. O sea, eso de tener el combustible, no en el tanque, sino en otro lugar que además es dentro del vehículo, pero sí, fue la nota de color, que me parece también le da ese toque. Ayer justo marcábamos... ¿Te pasó, Dani? Sí, pero no, la típica de te quedas y tenés que irte. ir. No, a mí me pasó. Yo reconozco que me pasó más una vez. Federico no. No. Federico ya le agarró la Yo me acuerdo que no... La boca dulce ya el vehículo. No, pero igual te puede pasar en alguna desidia. A mí me llegó a pasar otra vez. Hay veces que vos querés llegar a tu casa, por ejemplo, querés ir a tu casa y no querés para allá. A veces te confías, Federico. No, querés llegar a tu casa, ya quiero estar en mi casa, ya no quiero parar. En este nuevo vehículo que tengo me pasó otra vez, una vez, porque me confié. Y vos sabés que es para abrir, era todo un suceso. Y tuve que pedirle a una persona. A mí lo fue un doblete letal. Porque me pasa
Y el famoso, entonces yo me voy a ir y trajo mal el combustible en cuestión. No, o sea, ¿Te trajo mal el combustible? Claro. Ponerle que era diésel y puso nafta, igual. esas cosas. Pero viste que ya en el Oleframpo, ¿qué pasó? Y bueno, ya es medio tarde, entonces tenías que vaciar, pero sí. Pero yo creo que le da un toque más de lo que significó el partido de ayer. Ayer marcábamos con Bruno y con Federico cuando la televisión tomaba a los bancos. Y era la tablet de Olimpia contra la plancheta de Botellón, ¿verdad? Entonces, o sea, otro elemento más para decir, porque sí, después Johnny inclusive le hacía la consulta si no era mejor colocar un equipo alternativo con el famoso diario. Pero, o sea, me parece que esta nota de color le da pie un poco contra quién Olimpia pierde el invicto y lo que significó para Ameliano, que le había ganado el taco después de haber perdido todos los partidos para el batacazo. Ameliano le ganó a General Caballero. General Caballero, sí. Que le había ganado. Porque Tacuarello le ganó a Ameliano la otra vez 2-0, el último partido. Sí. Estamos con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Doctor Ferreira, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te va? Bien. Hablando un poquito, la otra vez estaba hablando con Roberto cuando hicimos justamente a la Gran 730 y después la comunicación nos salió porque queríamos preguntarle también el tema de este dinero que ha entrado a Olimpia, Copa Libertadores, lo que se aseguró, las recaudaciones y bueno, si nos puede contar un poquito cómo o de qué manera vino a alivianar un tema que era casi dramático a fin del año pasado, toda esta campaña. Bueno, nosotros hasta ahora llevamos ganados más o menos en este tema de la Libertadores, llevamos ganados solamente en premios alrededor, en el orden más o menos de los 4,5 millones de dólares, ¿verdad? Que es un número interesante, posiblemente estemos más o menos en $500,000 en las recaudaciones. O sea, estamos más o menos alrededor de los 5 millones de dólares, que obviamente alivia bastante el tema presupuestario del club. Nosotros tenemos un presupuesto para este año, incluyendo todo, servicio de la deuda, incluyendo todos los pagos que tenemos que hacer, del orden más o menos de los 13 millones de dólares, ¿verdad? Obviamente una parte de eso viene de la parte publicitaria, que es importante en el club, o sea, de eso, más estos premios y después posiblemente más los premios, más las entradas a los partidos. Hay muchos socios también que se están acercando al club para asociarse de vuelta, muchos que había perdido su membresía por alguna razón en algún momento dado. Y también hay muchos que están queriendo comprar butacas. En breve tenemos también el lanzamiento de los palcos, que está dentro de nuestro presupuesto también para este año. Y bueno, creo que estamos bastante bien, incluso bastante mejor de lo esperado, ¿verdad? Creo que el club se ha comportado financieramente de manera muy buena durante lo que va del año 2022. Al menos la mitad entonces ya cubriría el presupuesto en fase de grupo de Copa Libertadores con la recaudación, porque entiendo que Olimpia recaudó en este partido contra Fluminense $260,000, y si llegan a pasar, Manuel, a la otra fase, ¿qué momento va a ser? Sí, llegamos a pasar. Yo creo que, bueno, ahora estamos pendientes de cómo va a salir el sorteo y cuáles son los clubes que nos va a tocar enfrentar en esta fase de grupos. Ahí van a haber recaudaciones. Fíjate que el público está muy ansioso de ver la Olimpia. Realmente tuvimos una presencia muy importante el miércoles pasado en la cancha y todo eso ayuda, ¿verdad? Entonces, como te digo, estamos más o menos en $500,000 de recaudación por entradas, y tenemos también la asociación de mucha gente que se está acercando de vuelta al club, ¿verdad? Con esta situación. Así que una situación bastante positiva, creo yo, financieramente para el club en este año. Doctor, le saluda Fabio. ¿Van a pedir a la Conmebol un adelanto de este dinero, los 3 millones que ya tiene Olimpia a su favor?
Sí, seguramente vamos a pedir un adelanto porque tenemos compromisos que tenemos que hacer frente, ¿verdad? Y esos son ingresos que son bastante líquidos, ¿verdad? Así que nos vienen muy bien. Esto alienta, Manuel, para que en un tiempo no muy lejano se pueda cumplir con el caso de Elvis González. Sí, yo creo que estamos muy cerca de eso, ¿verdad? Como te decía, 13 millones y medio es más o menos nuestro presupuesto para el año, incluyendo incluso algunos pagos de compromisos. Acá ya hay pagos de compromisos financieros y posiblemente también haya pagos de lo que vienen de las demandas de FIFA, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar bastante bien en general para poder hacer frente a eso en el transcurso del año, ¿verdad? Porque esto, dentro de nuestro presupuesto de ingresos, nosotros no preveíamos estos ingresos de esta manera, porque son obviamente ingresos que se van generando a medida que uno va avanzando, ¿verdad? Entonces, estábamos trabajando sobre valores seguros que no incluían estos casos, ¿verdad? ¿Y el tema fideicomiso llegó a generar utilidad? Bueno, el fideicomiso no genera utilidad. El fideicomiso es una herramienta de crédito, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hace el fideicomiso es darle garantía a la gente de que en realidad va a recibir el pago por los compromisos que hace el club, ¿verdad? Entonces el club hace un compromiso y lo inscribe dentro del fideicomiso, y el fideicomiso es el que se encarga. Bueno, cambio la pregunta. Te cambio la pregunta. ¿Es exitoso el fideicomiso? El fideicomiso es sumamente exitoso porque nos permitió refinanciar 10 millones de dólares hasta ahora a plazos muchísimo más largos. Cosas que nos estaban apretando en el corto plazo, conseguimos diferirlas en el tiempo, y eso nos da muchísimo oxígeno. Fíjate que Olimpia es un club que recauda bien. Olimpia recauda más o menos 7 millones de dólares anuales en concepto de publicidad, recauda $1 millón más encima por las transmisiones, y a eso le tenés que sumar las ventas de jugadores que puedas hacer, las transferencias que puedan hacer y otros ingresos extraordinarios, como es el caso de los palcos, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Acá ahí no está metido tampoco el ingreso por pago de socios, el ingreso por entradas que se dan en la cancha. En fin, creo que el fideicomiso nos ha ayudado, se ha convertido en una herramienta para poder estirar en el tiempo un problema que era muy acuciante y que era muy de corto plazo. El tema pago a Garnero y parte del cuerpo técnico, que había unos cheques que había que honrar, ¿cómo está eso? Bueno, yo no estoy, la verdad que no estuve siguiendo eso, porque yo no soy el que está negociando eso en este momento, pero a mí todavía no me dio ninguna instrucción de pago. Ajá. Manuel, ¿cuánto es el techo hoy en salario de Olimpia? ¿Bajó mucho lo que era antes el salario principal respecto a lo que es hoy dentro del plantel? Y mira, bajó más o menos en un promedio de alrededor de 35%. Nosotros hoy estamos con un costo salarial del orden más o menos de los 650,000 mensuales. En febrero del año pasado, cuando yo empecé a trabajar más directamente en el club, estábamos en 1.150.000, o sea, redujimos $500,000, es un número muy importante. Se incluye cuerpo técnico, ¿verdad? Incluye cuerpo técnico, sí. Bueno, está perfecto. ¿Alguna pregunta más, compañero? Me parece que ya está, El doctor Manuel Ferreira, muchas gracias como siempre, No, por favor, un abrazo ahí a todos y un gran saludo a la audiencia de ese cardinal. Manuel Ferreira Bruschetti, queríamos hablar después de la Copa. No es que Pierre Olimpia Ana Meliana le llamamos para hablar de la aventura económica, pero hablar después de la Copa, porque realmente lo que recibió y lo que va a recibir ya escuchaban al principio de la entrevista, ¿verdad? Es que por eso el día después de Fluminense, particularmente decía, desde lo económico Olimpia ya cumplió con el semestre. O sea, Olimpia en 6 partidos consiguió lo que a Cerro y a Libertad le costó 18 partidos, que es entrar a la fase de grupos. Y de Yapa con el riesgo que termina siendo ganancia con el 1.5. 50% más. Claro, y lo dice el propio Manuel Ferreira.
porque cuando vos planificas, vos no podés colocar arrancando de fase 1. Sí, tenemos 3 millones en la fase de grupos. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque es algo azaroso. Sí pudieron hacer Cerro y Libertad en la planificación del 2022 porque ya estaba asegurado. Por eso este es un dinero, hablando mal y pronto, que cae del cielo. Fíjate cómo es la óptica del economista. Ellos estarán pendientes del sorteo, pero no desde el lado netamente deportivo, Claro. sino que le pueda tocar un equipo que vos digas, no, con este equipo, Reventamos. cancha llena, exactamente. Reventamos Defensores. Vos podés decir de lo deportivo, ojalá que me toque ese equipo allá de Venezuela, pero el economista dice, no, espera, ese me va a salir el charter, me va a salir más caro, y si me toca un equipo brasileño, un argentino, ¿sabes? O sea, por eso, a ver, ¿cuántas veces nosotros dijimos, cómo se nota que no es alguien del fútbol? Y lo que fue aquella frase, que en ese momento no había caído bien, cuando dice, no, a Olimpia inclusive le va a venir muy bien esto de no poder contratar. Él hablaba desde el activo que va a movilizarse y que va a parar el grifo del egreso, de la erogación. Y aquella era, no, pero si no contratás, ¿cómo vas a competir? Y fíjate, o sea, hoy hablamos que Zárate y Gómez son jugadores convocados a la selección nacional y que se mueve el activo. Él siempre hablaba de que en cancha había tanto dinero y en el banco había tanto. Ayer, por ejemplo, con el tema de los clásicos en Argentina, veía el pantallazo y me enteré que Nicolás Domingo está ahí en Banfield, que le ganó a la Dani, Lanús. este hecho, Federico... No, o sea, te cierro nomás de algunos jugadores que pasaron, el famoso jugaron bien 3-4 partidos, pero después dejaron un buraco financiero. Claro. Y por eso... Y demanda, pues Claro, Nicolás Domingo está por eso, demandante. Domingo entra en esa categoría, Domingo, Polenta, López. Entonces, si él dice 13 millones y medio, Olimpia en la Libertadores en 6 partidos metió más de 5 millones y todavía tendrá 3 recaudaciones Importantísimo. y todavía tenés el desafío deportivo. 1.050.000 si es que pasás. No, Que es muy posible que pase Olimpia. Olimpia el año pasado con todos los problemas metió cuartos de final. O sea, Por entonces, eso, por eso. pero no es que ponen eso, pero Olimpia ya en menos de la mitad de un semestre ya logró casi un semestre Ponete a de lo pensar económico. lo que hubiera recaudado Olimpia Flamengo en aquel partido de cuarto de final. En la época de... Flamengo con toda Sí. la figura, fue gente, pero iba muy poca gente. Esta Ahora obliga- le venció el Chaco, pero repleto iba a estar. Y con precios que hasta podía subir porque era cuarto de final, ¿verdad? Sí. Yo me estaba agarrando lo que decía, Dani. Esto no puede agarrar como sustento la corriente que defiende la obligatoriedad de los juveniles, porque estamos pintando que Olimpia se vio obligado, al no reforzar, a darle cabida a algunos juveniles que ni siquiera estaban en los planes probablemente, porque nos contaban que Marco Gómez no tenía equipo, que le rechazaron de Tacuarí, no sé qué equipo más, y ahora es Sí, yo le titular. contaba, Tacuarí 12 de octubre y a Mediano. Por eso, y de repente te aparece que si seguramente Olimpia transitaba el mismo camino de años anteriores, iba a pasar lo que pasó Claro, con algunos jugadores que no estás marcando. Pero por eso, Ariel, cuando se confirmaba en enero lo del retorno del reglamento juvenil para el clausura, o sea, por un lado, también yo comprendo la decisión de la APF. Arranco de la premisa que está mal, pero nadie quiere pegarse un tiro al pie propio. Cuando digo que entiendo, porque el famoso, ¿cómo se nota que si no se le obliga no hacen? Tenés por ejemplo el caso del 12 de octubre. 12 de octubre es el plantel más veterano del fútbol paraguayo y vos decís, espera un poco, la cantera que es Itagua. O sea, que puede ser un receptor de todo ese departamento La liga, central. todo. O sea, la historia. Vos agarrás 20 años y decís desde los crack top de los Salvador Cabaña, Darío Verón, Freddy Vareiro, hasta jugadores de un nivel mucho más bajo. Ayer recordaba, Olimpia hizo una especie de transacción donde trajo a los Delio Oruel, Lorenzo Melgarejo, hasta Rolando Renault, y vos ves el equipo del 12 de octubre, y 12 es una especie de circulación, reciclaje, miran, pues está bien, José Ariel la rompió, bueno, que vaya a Guaraní. Por eso, de un lado entender también ¿por qué se pone lo de la imposición? Son todos parches, como también, o sea, Olimpia necesitó de esta sanción para colocar esto, lo hubiera hecho en motu propio. Ahí está. Deja un poco esa duda, pero lo que es la consecuencia, ya que Yo creo que contrataba.
Y después vamos a decir cómo me dice una persona especialista en derecho que lo de Domingo y Polenta, claro, Olimpia lo despidió con contrato, negoció mal. Por eso. Que si Olimpia lo cedía a préstamo a un club y asumía un poquito del salario, no tendría ese problema, ¿verdad? Pero en aquel momento era, creo que Bruno te dijo como sea. Sí. ¿Verdad? Claro. Vamos a arreglar la salida de varios jugadores como sea, por las digo. buenas o por las malas. Así mismo, exactamente. Esta fue por las malas y bueno, le va a costar. Y estamos hablando de dos jugadores, por eso te citaba lo del clásico del sur de Buenos Aires. No es el famoso, no. Ellos ya que tienen una demanda no pueden jugar. No, ellos juegan y tienen para cobrar la demanda. Un gol en Unión. Claro, o sea, no es la típica, no, sabes que bueno, vos me demandaste, entonces yo también te voy a hacer sufrir y vos no puedes jugar si quieres cobrar. No, ellos juegan justamente por ese mal manejo de dirigencia. Claro. Le interrumpieron el contrato en forma unilateral y lo peor es que en la demanda contempla que le tienen que cumplir todo el contrato. Entonces fue un mal actuar de la gente, de la dirigencia en ese momento, ¿verdad? Claro, y haciéndola fácil con respecto a eso que decía Dani y Federico con respecto a que si Olimpia iba a contratar jugadores, sí. Iba a contratar un central. Viendo después lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo que iba pasando con las limitaciones, que Julio Cáceres fue buscando huecos. Un volante central, ¿verdad? Iba a buscar en el mercado, si es que tenía el grifo abierto. De acuerdo, te iba a traer un uruguayo, un argentino. Iba a traer un lateral también para tener más gente ahí. Y un delantero también, ¿verdad? Iba a venir otro Ale, iba a venir otro López, ¿verdad? Claro. A ver, mira que en el plano local lo contrataron a Ursusa. Lo contrataron un viernes. No, el viernes jugaron. Amistoso jugó contra Olimpia por Nacional. Sí. Y el sábado ya lo presentaron. Exactamente, ¿no? Entonces es complicado el tema de las decisiones, ¿verdad? Estamos con el doctor Julio Jiménez, delegado de Olimpia. Doctor Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Doctor, se confirma el partido, no se mueve, no habrá ni un pedido para postergar a pesar de tener 3 jugadores convocados a la selección, ¿verdad? Conforme habíamos ya hablado el viernes, eso queda fijo para el sábado. Sí. 18 horas. ¿En un momento se pensó en pedir la postergación? Y estuvo dentro o sea, es un derecho que nos asistía, pero también en contrapartida teníamos de que no tenemos dónde ubicar el partido, ¿verdad? Entonces, de esa forma medio que se disuade esa oportunidad. Y bueno, tendremos que ponerle pecho a la situación y jugar el sábado. Está bien, 18 horas, claro, era muy difícil. Tenemos nosotros claro, hay fecha FIFA en mayo también, entonces complicado el tema. El tema es de que se juega Copa. Claro. Sí. Una semana sí, otra semana sí, se descansa una semana, y la semana que se descansa hay adelantamiento de fechas del torneo de apertura de la APF. Entonces, más o menos que ahí nos quedamos sin semanas para jugar, para que no se nos encime con Copa, ¿verdad? Sí. La Copa arranca en la primera semana de abril. Ustedes, como decía el doctor, tienen 2 semanas seguidas y después se descansa en Copa Libertadores. No. En la semana que se descansa hay adelanto. No, hablo eminentemente de la Copa Libertadores porque sí, el año pasado fueron, creo, 6 partidos seguidos. Ahora hay una especie de descanso, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, está bien esto. Semana Santa va a haber Copa Libertadores, me imagino. Semana Santa entiendo que no. ¿No? Realmente me tengo que fijar en el calendario, porque no, está bien. Porque sería la segunda semana de abril y estamos hablando de 2 partidos seguidos, doctor. Entre la primera y la segunda semana de abril y después el descanso de Copa. Sí, así mismo. Para un segundo, te veo mi calendario. Está bien, doctor. Está bien. Entonces, bueno, se juega a 6 de la tarde. No hay lugar. El viernes al mediodía, sorteo virtual de Copa Libertadores. Correcto. Y después tenés divisional para determinar la siguiente fecha del torneo APF. Doctor, ¿usted sigue en la UNAD? Sigo en la UNAD siempre y cuando no inmiscuya la disciplina del fútbol. O sea, no hubo necesidad de renunciar. No, porque la UNAD implica, o sea, la UNAD es de todos los deportes en general. Lo que yo hice fue comunicar a la presidencia de la UNAD mi impedimento de entender los casos de dopaje que se sucedan dentro del fútbol, ¿verdad? A cualquier futbolista, a cualquier club, usted se inhibe. Sí, señor. Perfecto, está bien. Doctor Jiménez, muchas gracias. Un abrazo. Allí está el doctor Jiménez de la divisional. Anoche se
pensó, y esta mañana temprano también, Dani. Sí. Yo estaba averiguando, le dije a Wilson después, tipo, pregunté a la gente de Sudamérica, me dijo, hasta ahora se juega, pero tienen tiempo, hasta hoy nada más para pedir el cambio o la postergación. Y después alguien de Olimpia me decía, se juega, pero vos sabés cómo es esto, el resultado cambió un poquito y el tema del cansancio y otras cosas, pero ahora felizmente, bueno, ya tenemos la confirmación que 6 de la tarde el sábado en Ciudad del Este. Claro, porque ya no hay hueco. Definitivamente no tiene espacio limpio para poder encontrar otro momento para jugar este partido. Es que, a ver, y quieras o no, para que se entienda, jugar este sábado es mucho mejor, incluyendo la baja de los 3 convocados, que meterlo como sea en algún hueco del calendario, ¿se entiende? Y donde no vas a utilizar a los habituales por eso, o sea, titulares. O sea, entonces, ni siquiera voy a la famosa premisa que si este partido se hubiera jugado aquel famoso lunes de la tormenta de arena tóxica, Olimpia hubiese colocado un equipo muy suplente, muy parecido al que jugó contra Tacuary ese fin de semana, pero voy nomás, saco la parte hipotética, voy nomás a la realidad. El equipo que Julio César Cáceres podrá colocar este sábado va a ser mucho más titular que cualquier equipo que puedas ingeniarte en el siguiente hueco, porque lo que dice el doctor es, y la semana pasada hablábamos, vos tenés 6 partidos en 8 semanas, pero las 2 semanas que están relativamente libres, una se juega un adelanto, y vos decís, ¿cuán libre es lo que vas a hacer si tu semana libre es jugar 72 horas después y no sabes si va a ser después de un partido de visitante o antes de un partido de visitante? Mientras que este es, jugás una semana después y vas a volver a jugar una semana después con la baja de los 3 seleccionados. Era un derecho que tenía, pero me parece que Olimpia se hubiera equivocado si es que utilizaba ese derecho, porque se le iba a complicar aún más. Bueno, 2 participantes en fase de grupo de Copa Sudamericana, 3 participantes en fase de grupo de Copa Libertadores. Esos 2 juegan hoy, ¿verdad? Sí. Los 2 equipos del interior que juegan en Asunción. Los créditos del interior son, pero juegan en el Defensores. No digo nomás cómo está movido el tema, ¿no? Porque son 6 partidos de fase de grupo de Sudamericana, 2 equipos, y son 3 de 6, o sea, va a ser un movimiento impresionante, porque son 5 equipos. Claro, porque le decimos a la gente que la Sudamericana se juega en la misma semana de la Libertadores. Generalmente se despega el día, ¿verdad? Va entre martes y jueves, de claro, repente. Entonces van a tener que estar muy atentos, porque hasta pueden haber fechas donde capaz haya un solo partido del torneo local donde involucra equipos que no son coperos. O ponerle que yo juego Copa Libertadores, juego martes, y mi rival juega Sudamericana, juega jueves. Claro. Y me programan para el domingo. El del martes no va a querer. Si me programan para sábado, el del jueves menos. Entonces hay que tener... Y ahí tenés 30 partidos en total por eso de equipos digo. paraguayos. 18 por Copa Libertadores entre Libertad, Cerro y Olimpia, y 12 más que le tenés que sumar a Guaireña y General Caballero. Y mira que si no era por Guaraní, podríamos haber tenido la mitad de nuestros participantes. Claro. O sea, no, por eso digo, porque termina más rápido el torneo ahora, ¿verdad? Porque ya tuvimos esto, pero no tuvimos con 3. Sí, tuvimos 3. Pues Guaraní de Costa había clasificado. Sí, pero y fue una locura, me acuerdo, porque... Pero ¿sabes cuál es la diferencia, sí. Federico? En esa época todavía no estaba sincronizado con la Sudamericana. La sincronización se dio con el nuevo formato de la Sudamericana del año pasado. El año pasado no jugó Copa ya... ¿Cuándo jugó Copa Gustavo Costas? ¿El año antepasado? Antepasado. No, el año pasado sí. Incluso fue desgastante el año pasado. Me acuerdo que... claro. Había semanas donde era fútbol lunes a lunes, entre el plano local y el plano internacional, por eso estaba pensando. Por eso me parece que también cambiaron el tema de darle el número. Ya no es 72 horas, creo que es 60. 60, sí. Sí, porque es imposible, por lo que ustedes decían. Si uno juega martes y No, otro juega pues jueves... sábado y martes, incompatible sábado, jueves, domingo, martes. Y claro, podríamos por tener eso bajaron el número. Podríamos tener horarios raros en Y ese... hace poco especulamos con el tema del el año pasado, un clásico, cuando se decía, mira que si juega martes, jueves, alguien va a tener que ceder
porque era incompatible. O ir domingo a la mañana, ¿te acuerdas? Claro, se habló de jugar domingo de mañana. Olimpia hace poco, cuando le surgió el jueves con Sol América, uno de los horarios Claro. ahí de repente que se contemplaba era domingo a la mañana. Y después toda la movida que al final no se dio, cuando acá hablamos que SBT iba a transmitir el partido Fluminense un martes. ¿Se acuerdan? Sí. Claro. Y que al final no se dio toda esa movida del clásico que se jugó en la Nueva Olla, porque la Conmebol intervino y le dijo, no, fue el miércoles, porque si no vamos a tener que armar un desajuste importante, porque o si no, imagínate, se habló de que ese Olimpia, ¿te acuerdas? Se iba a postergar, y mira si se postergaba ese partido. Eran dos. Y si decimos que contra Sol hay que jugar este sábado, Claro. mira si ¿Dónde eran dos. metía el otro? ¿Sabes que aquella vez que dijimos? Sí. Que haga lo de la selección, que juegue tipo jueves y martes, que haga tipo doblete. Eliminatoria, porque, claro. Sí, porque el calendario está muy apretado. Lo único que le quedaba. Edgar, adelante Edgar, ¿cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promo ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales. Volvemos con Avon. Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el Pacto de Confianza NGO. Bien, Ariel, ¿cómo te va? Un saludo a Dani, a Qué Fabio, energía, a qué energía, Federico. qué bárbaro. ¿Cómo transmitís? Bien. Para comenzar con Bien, hay que arrancar con todo, con un, si se puede, con un bori de pollo, compañero. Bori de pollo. Ese es el menú para hoy. Pero no me pongan curatú, no me pongan orégano encima. Eso es lo más odioso que... Vos sabés que vos te vas... Y bueno, normalmente eso se come en la casa, la comida casera, pues. Hay muy pocos lugares donde vos te vas en un restaurante o un bar. Los bares sí tienen más ese tipo de comida, ¿verdad? Pues yo no sé, te vas a esos restaurantes medio finolis y le colocan, siempre pues adornan el color, pues la comida puede entrar por la vista. Y viste que hacen el plato, por ejemplo, ahí le ponen... por si vos pedís, por ejemplo, un lomito, está el lomito, ¿verdad? Y después viene su pureí de papa, güey, así todo redondito, y después unos salpicones así, ¿verdad? Todo, por poco no te dibujan todo, ¿verdad? Carísimo, ¿verdad? Te conviene más, nomás tu casa te queda ahí. Y el boriborí, si vos pedís, te va a esos gourmet, esos locales gourmet, le colocan lleno de cunatú, o sea, o si no le ponen orégano, qué sé yo, no sé. Orégano no, orégano es rico, pero le ponen algo verdeo, ¿verdad? No sé por qué siempre hacen eso. El puré de papa también ahora, vos pedís el puré de papa y le ponen todo encima esos cortes de cebollita verdeo, por ejemplo. Sésamo le ponen. Sésamo. Yo no quiero puré de papa con sésamo, no. Sésamo. Pero es cierto, los lugares chetos le ponen semillitas de sésamo para que sea, Sí, no sé, para que sea pinta. para la pues, foto. Para la foto, pues, no. Entra pues eso, hermano. El boriborí de pollo hay que respetar así, tal cual. ¿Verdad? Y con si poder con las tortillitas ahí al lado. Yo creo que es un lunes para desintoxicarse un poco, ¿verdad? Para ayudarle
Yo ni todo lo contrario, con cuna, tú y orégano, dice. No, Constante. eso es odioso. Odioso. Sopa de verdura sí se puede también. Vos sabés que, ¿por qué será que yo en mi vida escuché a alguien que te diga, vamos a celebrar algo, te diga, ni vamos a comer una sopa de verdura, ¿verdad? Es la tradición. Pues la sopa de verdura también hace muy bien, para después de un fin de semana así, donde se come mucho. Fin de semana se come más que entre semana, ¿verdad? Normales, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Julio César Cáceres y a García, a Humberto García, que le gana otra vez, así como alguna vez lo hizo con General Díaz, que debutaba en la primera división, le ganó 1-0. Gabriel El gol de Gaby Ábalos. Gabriel Ábalos. Gol de Gabriel Ábalos, ¿y sabés quién Te estaba en ese preguntábamos equipo? quién era. Camiseta naranjada. Las Águilas. La Las águila. Águilas. sí. Era- El demonio. Mira, estaba ahí en Luis ese equipo María me también. pasó el dato. El demonio. Luis María me pasó, espérate, digo. Sí, ganó con muchos ex General Díaz. Ayer. Tenés Humberto Aldo García, Maíz. en el Cabrera. 2013, le ganó a Olimpia 1-0 con un equipo debutante en primera. Fue General Díaz con gol de Gabriel Ábalos en el Defensores del Chaco. Jorge Cáceres jugó ese partido y hoy, por ayer, lo volvió a hacer. Este es Jorge Cáceres, el capitán, Sí. el que jugó muy bien. Yo les pregunté a ustedes, ¿cuántos años va a tener? Porque... El segundo marcador central. Y ya Mucha tiene experiencia. su... Últimamente Ah. estuvo en Centroamérica, para llegar después a Ameliano. Ah, Centroamérica. Sí, Bueno. Centroamérica. Bueno, vamos a escuchar entonces a Julio César Cáceres y a Botellón García. Después vamos a ir repasando todo lo que dejó el campeonato. Estuvieron ustedes en Libertad, ¿verdad? Libertad, para ver cómo anduvo lo de Cerro Porteño, una conferencia de prensa picante que dejó chiquearse también. Gracias, señor Wilson. Vamos entonces, Edgar, y estamos con Julio Cáceres y Botellón. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudding, flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrutalos ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pishupe Quitadol. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Zika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Innatec. Julio César Cáceres. Bueno, la verdad que el análisis fue que no entramos con la misma intensidad como los partidos anteriores, que podría haber sido normal, la verdad, que nos pueda pasar, pero creo que el equipo adversario fue muy aplicado en la marca, nos tramitó el partido. No pudimos sacar para el primer gol de nuestra área y ellos aprovecharon. ¿Verdad? Después nosotros tuvimos varias oportunidades en el primer tiempo donde teníamos que haber marcado para poder también manejar el partido, tratar de jugar nuestro juego, y a medida que iba pasando los tiempos no lo pudimos hacer y así terminó el primer tiempo. ¿Consideras que le costó cambiar el chip de volver de un partido de alta intensidad, pasar nuevamente al campeonato local, por lo que mencionás, por esa intensidad que recién recalcabas, profe? Lo que nos costó fue jugar como teníamos que jugar. Planificamos de una forma y capaz que también los muchachos hayan resentido también un poco todo ya el trajín. Trabajamos en eso, ¿verdad? Justamente para que no pase, ¿verdad? Pero quieras o no, cuando para mí en nuestro juego fue el primer tiempo donde teníamos que haber hecho algún gol también para poder nosotros también tramitar y jugar el partido, lo cual no lo hicimos. El segundo tiempo entramos con esa desventaja, el rival siempre bien parado, tratando de buscar un error en nosotros, y al no poder realizar, y mirando a mis jugadores no poder llegar a lo que más o menos uno pretendía, ya lo veía un poco difícil, más todavía con el penal errado de vuelta era mucho más complicado.
no era, si bien esto ya es después del resultado, Julio, no era para este partido. Y otra pregunta, contra Sol. Yo también como para mechar, el equipo venía bien, es normal que nosotros podamos nuevamente planificar y meter casi el mismo equipo, ¿verdad?